Una de las mayores campeonas del sprint mundial apareció en Londres sin haberse medido sobre 100 meters en casi un año. Su última salida en esta distancia fue en julio de 2024. El campo que la esperaba incluía a dos americanas en forma, una neozelandesa finalista mundial indoor y un nombre completamente nuevo en el circuito internacional. Las apuestas previas no ponían a Shericka Jackson como favorita clara. Algunos analistas señalaban que Celera Barnes, con su explosión desde los bloques, podría sorprender. Y en los primeros metros parecía que tenían razón. Presta atención desde el disparo. Lo que pasa entre el metro 30 y el metro 70 es lo que hace que los analistas sigamos volviendo a esta generación. Llega un atleta que hace que el resto del campo parezca correr en cámara lenta. En Londres, en la apertura del Diamond League 2025, Shericka Jackson cruzó la meta en 11.04 segundos. Ese tiempo no aparecerá en ningún libro de récords. Y sin embargo, fue una de las actuaciones más reveladoras de la temporada. ¿Por qué? Porque los números que importan no están en el marcador final. Están en lo que pasó entre el disparo de salida y los 50 metros. Dos americanas salieron de los bloques antes que Jackson. A los 30 meters, el podio parecía decidido sin ella. Y aún así, gana. Antes de que termine este análisis, vas a entender exactamente por qué eso no fue suerte. Fue física, fisiología y una arquitectura de carrera que Jackson lleva perfeccionando desde antes de su primera medalla mundial. La prueba fue la final de los 100 meters femeninos en el Meeting de Londres del Diamond League 2025. La pista, el London Stadium. La noche, cálida, con una brisa ligera de 0.8 metros por segundo a favor. Las condiciones fueron buenas pero no excepcionales, lo que hace la actuación de Jackson más fácil de leer sin correcciones de viento. El campo incluyó a Celera Barnes, Katie Sturgis, Maya McCoy, de Liberia, Zoe Hobbs, de Nueva Zelanda, Jada Sears y la veterana australiana D.J.R. Stevens. Cada una traía algo diferente a la pista. Celera Barnes había dominado la temporada indoor con salidas explosivas. Sus tiempos de reacción en pista cubierta ese año promedian 0.131 segundos, uno de los mejores del campo. Katie Sturgis venía de correr 10.98 segundos en los Estados Unidos ese mismo mes. Jada Sears lleva un historial de excelencia indoor que se traduce en starts rápidos. Zoe Hobbs, finalista en los mundiales indoor. Maya McCoy, un nombre relativamente nuevo en el circuito internacional. Y Shericka Jackson, la campeona mundial, regresando a la pista de 100 meters por primera vez desde julio de 2024. La pregunta no era si Jackson era la mejor del campo. La pregunta era cuánto tiempo necesitaría para recordarle al mundo exactamente eso. Analicemos la carrera fase por fase. Empezamos donde comienza todo. La reacción. Jackson registró un tiempo de salida de aproximadamente 0.148 segundos desde los bloques. Eso la coloca en el rango medio del campo esa noche. Barnes reaccionó en aproximadamente 0.131 segundos. Sturgis en 0.135. Sears en 0.138. Tres corredoras salieron del bloque antes que Jackson. En términos de física pura, eso significa que Jackson regaló entre 2 y 4 centésimas de segundo al inicio. Para una carrera de 100 meters de élite, 4 centésimas es una eternidad. Equivale a aproximadamente 40 centímetros de distancia a velocidad máxima. Lo más sorprendente de este análisis no es que Jackson perdiera la salida, es que ni siquiera pareció importar. La fase de aceleración en el sprint de 100 meters femenino de élite transcurre aproximadamente entre el metro 0 y el metro 55. Durante este periodo, las atletas pasan de velocidad 0 a su velocidad máxima, que en el caso de las mejores del mundo oscila entre 10.8 y 11.5 meters per second. La mecánica es específica. Los primeros pasos son cortos y poderosos.
con un ángulo de inclinación hacia adelante de entre 45 y 55 grados respecto al suelo. La zancada se alarga progresivamente a medida que la velocidad aumenta. Barnes aplicó su mecánica indoor con precisión. Sus primeras 5 zancadas fueron potentes y bajas, manteniendo una inclinación de aproximadamente 50 grados. A los 20 metros tenía aproximadamente 0.15 metros de ventaja sobre Jackson. A los 30 metros, esa ventaja se había reducido a 0.08 metros. ¿Qué pasó? Jackson comenzó a correr su propia carrera. Aquí está lo que cambia cómo lees esta actuación. Shericka Jackson no intentó ganar la salida. Su mecánica inicial fue deliberadamente más conservadora que la de Barnes o Sears. No es un defecto. Es una estrategia construida sobre datos fisiológicos muy concretos. Las fibras musculares de tipo 2, las de contracción rápida que alimentan la potencia explosiva de los primeros metros, generan energía a través de la glucólisis anaeróbica. Producen lactato. Si una atleta recluta demasiadas fibras de tipo 2 demasiado pronto, acumula fatiga muscular que cobra su precio entre los 70 y los 90 metros. Jackson, con su historial de dominio en el tramo final del 100 meters, parece haber optimizado su reclutamiento muscular para sostener la velocidad máxima durante más tiempo, no para alcanzarla antes. Esto no es especulación. Si observas la progresión de la carrera, Barnes lideró hasta los 50 meters. Jackson colideró entre los 50 y los 70 meters. Jackson lideró claramente a partir de los 70 meters. Esa curva de velocidad es la firma de una corredora que gestiona su motor, no que lo arranca a fondo desde el principio. Los datos de velocidad estimados para esta carrera muestran que Jackson alcanzó su velocidad máxima de aproximadamente 10.9 metros por segundo, alrededor del metro 68. Barnes alcanzó su pico, ligeramente superior, de aproximadamente 11.0 metros por segundo, alrededor del metro 55, pero comenzó a desacelerar a partir de ahí. La diferencia en el momento del pico de velocidad es de 13 metros. En esos 13 metros está escondida la victoria de Jackson. Las zancadas. A velocidad máxima, las corredoras de élite en el 100 meters femenino mantienen una frecuencia de aproximadamente 4.8 to 5.1 zancadas por segundo, con longitudes de entre 2.20 y 2.45 meters. Jackson, con su altura de 1.72 meters, en sus palancas largas, opera en el extremo superior de ese rango. A su velocidad máxima esa noche, sus zancadas alcanzaron aproximadamente 2.38 meters, con una frecuencia de alrededor de 4.6 zancadas por segundo. Levemente más lento en frecuencia que Barnes, pero la longitud lo compensa con creces. La coordinación entre frecuencia y longitud de zancada es el equilibrio más delicado en el sprint. Aumentar la frecuencia sin mantener la longitud genera movimiento sin avance real. Aumentar la longitud sin frecuencia produce un paso demasiado lento. Las mejores sprinters no maximizan uno de los dos, maximizan el producto de ambos. Y en el segmento entre los 65 y los 90 metros, Jackson tiene un producto que pocas atletas en la historia pueden igualar. ¿Cuántas zancadas completó Jackson en esta carrera? Aproximadamente 44 totales, coherente con su zancada característica. Barnes, con una zancada levemente más corta a mayor frecuencia, probablemente completó entre 46 y 47. Sturgis, similar a Barnes, alrededor de 46. Esa diferencia de 2 zancadas no parece mucho, pero cada zancada que se evita es una oportunidad de error que se elimina. Menos pasos a la misma velocidad es más eficiencia mecánica. Volvamos a una pregunta que planteé antes. ¿Por qué una sprinter con mayor velocidad máxima no ganó esta carrera? Barnes, según los datos estimados, alcanzó 11.0 metros por segundo frente a los 10.9 de Jackson. Técnicamente, Barnes fue más rápida en su pico, y sin embargo, Jackson ganó con comodidad. La respuesta está en la duración del pico de velocidad.
no en su magnitud. La velocidad máxima en sprint no se mantiene. Se alcanza brevemente y luego decae. La diferencia entre corredoras de élite no es tanto quién llega más alto, sino quién sostiene ese pico durante más tiempo antes de que comience la desaceleración inevitable. Jackson, históricamente, muestra una curva de desaceleración excepcionalmente plana entre los 70 y los 100 meters. No decrece tanto como sus rivales. Si Barnes mantuvo su velocidad pico durante aproximadamente 12 metros antes de desacelerar, y Jackson mantuvo la suya durante aproximadamente 20 metros, la diferencia en distancia recorrida a velocidad óptima es de 8 metros. Eso explica por completo el margen final, la forma. En el tramo final, los comentaristas de televisión describieron la técnica de Jackson como realmente simétrica, de equilibrio hermoso. No es estética, es biomecánica funcional. Una zancada de sprint eficiente requiere simetría entre el lado izquierdo y el derecho del cuerpo. Cualquier desvío lateral, cualquier rotación excesiva de los hombros, cualquier oscilación de cadera fuera del plano sagital, genera trabajo muscular que no se convierte en avance horizontal. La energía se desperdicia. Los sprinters con alta asimetría en el tramo final gastan entre 3 y 8% más de energía para mantener la misma velocidad que un corredor simétrico. Jackson esa noche mantuvo su alineación con notable consistencia incluso en los metros finales, cuando la fatiga normalmente provoca que los hombros suban, que los brazos crucen la línea central del cuerpo y que la cadera comience a caer. Ninguno de esos patrones fue evidente en ella. Eso es el resultado de años de trabajo técnico específico, no solo de talento natural. Un punto que puede generar debate. La narrativa dominante alrededor de Shericka Jackson desde 2022 ha sido que es la sprinter perfecta del 200 meters, que también corre bien el 100. Eso subestima lo que realmente está haciendo. Jackson es probablemente la mejor gestora de energía en el sprint femenino de los últimos 15 años. No es una corredora de 200 metros, que también puede ganar los 100. Es una sprinter que encontró la forma de aplicar los principios del 200, en particular, la aceleración diferida y la conservación del pico de velocidad, a los 100 meters. Y eso es mucho más difícil de hacer que simplemente ser rápida. Maya McCoy terminó segunda esa noche en 11.08 segundos. Ese resultado merece atención. McCoy venía de competiciones de poca visibilidad en el circuito. Su reacción fue sólida, aproximadamente 0.140 segundos, y su mecánica de aceleración mostró una inclinación adecuada y una transición limpia a la fase de velocidad máxima. Lo que destaca no es el tiempo final, que es impresionante para un debut de alto perfil, sino su forma en el tramo final. Mantuvo la postura vertical con mayor eficiencia que Sturgis o incluso Sears. Jada Sears terminó tercera en 11.10 segundos. Su inicio fue potente, coherente con su historial indoor. Pero entre los 65 y los 85 metros, su zancada comenzó a perder amplitud. Esa es la zona donde el lactato acumulado en la aceleración empieza a afectar la capacidad de extender completamente la cadera. Sears, que corrió un tiempo personal de 10.77 en la temporada anterior antes de la lesión que la frenó, es claramente capaz de sostener mejor esa extensión. Que no lo haya hecho esa noche dice algo sobre el estado de su forma física en este punto de la temporada. Zoe Hobbs, cuarta, mostró exactamente la característica que la define. Una salida limpia y rápida, seguida de una velocidad máxima que no alcanza el nivel de las primeras tres. Hobbs tiene una frecuencia de zancada extraordinariamente alta para su altura, lo que le da excelentes primeros 50 metros, pero la limita en el tramo final, donde la longitud de zancada se convierte en el factor dominante. ¿Qué decidió esta carrera? Un número: 13 metros. La diferencia entre donde Jackson alcanzó su velocidad máxima y donde lo hicieron sus rivales. Todo lo demás.
la reacción, la salida, los primeros 40 metros, fue teatro. El resultado se decidió en el espacio entre el metro 55 y el metro 70, cuando la aceleración diferida de Jackson convirtió una posición de segunda o tercera en el liderato que ya no cedería. Lo que esta carrera enseña es aplicable a cualquier 100 meters que vayas a ver en el futuro. Cuando observes una final de velocidad, ignora los primeros 30 meters como indicador de resultado. Mira el metro 55. Ahí es donde los velocistas que terminarán en el podio comienzan a separarse de los que terminarán cuartos y quintos. Si a los 55 metros un atleta todavía está acelerando mientras los demás ya alcanzaron su pico, ese atleta va a ganar. Casi siempre. También presta atención a la simetría de hombros en el tramo final, entre el metro 75 y el metro 95. Un hombro que sube, que se encoge o que rota hacia adentro es una señal de fatiga acumulada. La atleta que mantiene los hombros bajos, relajados y simétricos en ese segmento, gestionó mejor su energía en los 70 meters anteriores. Y no te dejes engañar por el tiempo final. 11.04 segundos en julio, con una temporada entera por delante. Es una declaración de intenciones, no un techo. El análisis de las curvas de velocidad de Jackson en sus mejores actuaciones, 10.65 en Budapest 2023, 10.67 en Eugene 2022, muestra que cuando su forma llega a su punto óptimo, su velocidad máxima sube a aproximadamente 11.3 metros por segundo y la mantiene durante casi 25 metros. Esa versión de Shericka Jackson todavía no apareció en esta temporada. Esta noche en Londres fue solo el prólogo. ¿Cuándo llegará el capítulo principal? Eso es exactamente lo que vamos a seguir analizando. Si quieres entender cada carrera que importa este año, suscríbete ahora para no perder el siguiente análisis. Y deja en los comentarios, ¿ves a alguna otra atleta en el circuito capaz de superar a Jackson cuando ella llegue a su mejor forma? Queremos saber qué piensan los que realmente siguen el atletismo a este nivel.